En esta ocasión, la conferencia está a cargo de don Francisco Santolaya Ochando. Paco Santolaya es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección de Psicología en la Universidad de Valencia y doctor en Psicología por la misma universidad, psicólogo especialista en Psicología Clínica y psicólogo experto en Psicoterapia por la EFPA, psicólogo titular de la Unidad de Salud Mental de la Agencia Valenciana de Salud y en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es tutor de la especialidad de Psicología Clínica en la Unidad Docente del Hospital Clínico Universitario de Valencia en el programa de Psicólogos Internos Residentes, los PIR, y profesor asociado asistencial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Estudis Generals de la Comunitat Valenciana. Profesor invitado en diversos másteres de la Universidad del País Vasco, Granada, Valencia, especializado en temas de patología esquizofrénica y trastornos bipolares. Entre sus publicaciones destacan importantes contribuciones a congresos tanto nacionales como internacionales y numerosos trabajos y artículos en revistas científicas y profesionales, así como coautor de diversos libros. Es miembro de numerosas asociaciones, entre ellas de la Unión Profesional de Colegios de la Comunidad Valenciana, miembro de la Comisión Deontológica de la Universidad Jaume I de Castellón. Es decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana y presidente, por eso es quizás más conocido en esta casa, del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, desempeñando anteriormente el cargo de decano del Colegio Oficial de España. Cuando quieras, Paco. Muchas gracias, Araceli. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí y un orgullo poder impartir una charla sobre el ámbito del intrusismo profesional en los miércoles de la Academia. Posiblemente la Academia de Psicología de España representa una de las columnas, una de las organizaciones que va a potenciar más el futuro de la psicología, tanto académica como profesional, en los próximos años. Por lo tanto, quiero agradecer a Araceli el hecho de que me haya invitado a estar aquí con todos ustedes. La propuesta del tema del intrusismo profesional y de las consecuencias que tiene para los destinatarios es un tema de vital importancia, dado los tiempos tan turbulentos que estamos viviendo, la falta de una normativa en general que proteja realmente lo que son las competencias profesionales y muchas veces las competencias académicas, y que hace que muchas veces la visión social que existe no solamente de la profesión del psicólogo y de la psicología, sino de otros ámbitos profesionales, sea a veces, digámoslo así, con sus claroscuros, que hace que muchas veces las personas no tengan claro cuáles son los perfiles profesionales y cuáles son las competencias que tenemos. En este sentido, he enfocado la charla para dar una visión general, tanto a nivel legislativo como a nivel de estudios, explicar un poquito lo que es la psicología y luego ver la mayor incidencia que hay en distintos ámbitos y los tipos de intrusismo. En la evolución de los estudios de psicología, desde el diploma de psicología en el 53, pasando por lo que es la licenciatura, que estuvo en los planes de estudios del 68 y del 80, el actual grado de psicología y lo que es la situación actual que existe de por una parte de lo que es el grado de psicología, digamos así, de 4 años, más el máster de psicología general sanitaria. Hay que decir que la evolución de los estudios de psicología ha ido dotando a los psicólogos de los componentes y las competencias académicas necesarias para desarrollar lo que es su ámbito profesional. No obstante, existen una serie de dudas y existe una serie de circunstancias que han de dar lugar a una reflexión profunda del futuro de los estudios de psicología y de las competencias profesionales. Uno de ellos estaría relacionado, sí, en la actualidad hay una relación entre el grado y el máster y también se puede acudir al ámbito de la especialidad de psicología clínica desde el grado, si no sería interesante que hubiera un itinerario real entre lo que es el grado, el máster y la formación de los psicólogos internos residentes. Un compañero mío psicólogo, Luis Montoro, dice que contra más complicada es una máquina, más difícil es desmontarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, las competencias, si tuviéramos un itinerario de grado, máster e internos residentes, permitiría, junto con algún máster en cuanto a máster de gestión, que los psicólogos pudieran estar de alguna manera gestionando
desde centros de salud o incluso hospitales. Es un tema que sería para reflexionar. El tema del intrusismo en nuestra profesión es complicada por la diversidad de áreas de intervención que tienen los psicólogos. Mirad, tenemos áreas clásicas como psicología clínica de la salud, psicología evolutiva, social, trabajo, organizaciones, recursos humanos, ámbito de la psicología jurídica y de la mediación. Actualmente está también el campo de la coparentalidad, tráfico, seguridad, deporte, actividad física e intervención en catástrofes. Todas estas áreas podríamos decir que en estos momentos son áreas clásicas, en el sentido de que ya llevan varias décadas que se están desarrollando. Eso implica que la psicología, como tal, como profesión, es un ente que se mueve, es un ente vivo. Y eso nos obliga a una adaptación a nuevos ámbitos o nuevos nichos de trabajo. Por ejemplo, áreas emergentes que tenemos en estos momentos, está todo el ámbito de la psicología perinatal, el ámbito de neuropsicología, mediación, coordinador de parentalidad que comentaba antes, el ámbito de la psicogerontología y el ámbito de la salud ocupacional. Como veis, nuestra profesión es una profesión viva y eso hace que sobre ella haya muchos intereses que son diferentes en distintos momentos evolutivos de la propia profesión. Hemos logrado a lo largo de los años que haya una serie de leyes, muchas leyes realmente, que fortalecen lo que es la profesión y las actividades que estamos desarrollando. No obstante, el panorama que tenemos es un poquito complicado con respecto al intrusismo, a pesar de que hay una legislación bastante importante que protege el ámbito de la psicología, el ámbito médico y distintas profesiones que están reguladas. Por ejemplo, el Código Penal, en el artículo 403, impone una serie de sanciones que están claras para aquellas personas que, sin poseer el correspondiente título académico, puedan ejercer. Incurren en una pena de multa de 6 a 12 meses, a lo cual se le puede añadir aquellas que no tengan un título que acredite la capacidad necesaria y que habilite legalmente para su ejercicio. Y además se complica y aumenta la pena si se atribuyen públicamente la cualidad de ser profesional, que esto estaría con una pena entre 6 a 2 años de prisión. Por otra parte, aparte de la legislación, están los propios estatutos de la corporación, del Colegio de Psicólogos, de la corporación profesional, ¿no? Ahí, en el artículo 12, habla de las funciones básicas de lo que son los colegios. Pongo el ejemplo del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana, en el cual, en el artículo 12, habla de que una de las funciones básicas de la profesión es, sin lugar a dudas, velar por la ética, por la deontología y dignidad profesional, así como por el respeto debido a los derechos de los particulares. También se habla en este artículo de las acciones, de que el colegio tiene capacidad para ejercer las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo. Y, además, intervenir en aquellos procesos o procedimientos de arbitraje o aquellos conflictos que aparecen entre los propios profesionales. Es decir, son las herramientas que tiene la organización colegial para, por una parte, luchar contra el intrusismo y, por otra parte, resolver conflictos dentro de la propia profesión. El procedimiento que se establece en la lucha contra el intrusismo es un procedimiento que es muy sencillo. En principio, se recibe la denuncia. La denuncia puede ser de particulares o de los propios profesionales. Lo que hace con esa denuncia es que, por parte del responsable de los colegios, se cataloga, se analiza, se recoge información, pues, por ejemplo, uno de los elementos a tener en cuenta, si es una persona que es reincidente o no, es decir, qué antecedentes hay, se tramita el expediente y luego, a partir de ahí, se toma la resolución de la Junta de Gobierno. La resolución de la Junta de Gobierno básicamente puede ser de 3 tipos. Uno, se estudia el expediente y finalmente se archiva. Imaginaros un psicólogo que no está colegiado, que por lo tanto no puede ejercer la profesión. La profesión en psicología es una profesión que está regulada y que es obligada a la colegiación, y que sencillamente lo que se hace es que se habla con la persona, demuestra que tiene el título y se colegia. Pues a partir de ahí lo que ocurriría es que se archiva. Si eso no se consigue, si es una persona que no tiene la titulación o no está colegiada, tenemos el recurso de
acudir a los tribunales. Y ahí es una de las circunstancias que ha sido más problemáticas en los últimos años por la lentitud, como ahora veremos, de los propios tribunales, de la propia dinámica de los tribunales de justicia. Y otro elemento es acudir, otra cuestión es acudir a lo que es la propia administración. En este sentido, de distintos colegios están negociando con la administración para que sea la propia administración del ámbito autonómico la que asuma el control y, en su caso, las multas de aquellas personas que, siendo psicólogos, no están colegiados o que no son psicólogos. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, hace aproximadamente unos 3 meses salió una orden que regula este tema y aquellas personas que hacen intrusismo profesional tienen una multa que van entre 1.001 euros a 150.000 euros. Ya han habido 2 denuncias y realmente la Consellería ha actuado y, bueno, la última multa fue de 3.200 euros. O sea, que es un elemento que se ha conseguido que por fin la Administración se implique en lo que es la organización colegial. Al fin y al cabo, las organizaciones colegiales no dejan de ser órganos en los cuales el Gobierno de la Nación o los gobiernos autonómicos delegan en ellos el control de la profesión, de alguna manera, ¿no? Otro elemento que es importante tener en cuenta a la hora de hablar del intrusismo es que hablar de intrusismo es un término genérico, pero abarca, bajo mi punto de vista, distintos niveles, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de que existe un intrusismo propiamente dicho, es decir, aquellas personas que no tienen ninguna titulación, no tienen ninguna capacitación y que no obstante ejercen como psicólogos, como médicos o como cualquier otra profesión. Existe un intrusismo afín o por extensión que lo que conllevaría son profesiones que están, digamos, en el límite del área de intervención y que asumen funciones que no les corresponden, que luego veremos algunas, o podemos hablar del intrusismo dentro de la propia profesión. Es decir, aquellos psicólogos que sin tener unas competencias claras en un ámbito de intervención determinado, ejercen sin tener esas competencias, lo cual conllevaría, en principio, la denuncia y, en su caso, la denuncia ante la comisión deontológica. La gente, cuando piensa siempre en términos de intrusismo, piensa realmente en el intrusismo propiamente dicho. Y ahí vamos a uno de los problemas que existe en España con respecto a este tema, que es el siguiente. Mirad, yo os voy a exponer un par de sentencias. Es importante que os fijéis en cuándo se realizan, ¿vale? Porque son sentencias que la corporación, lo que es el Colegio de Psicología, ha ganado, pero que conlleva también la problemática de denunciar en los tribunales temas de intrusismo. Por ejemplo, en este caso hay una sentencia, que es la sentencia número 502, que empieza en el 93 y que se condena a este señor, a Ramón Morcillo López, como autor de delito de intrusismo, a una pena de 6 meses por una parte y 1 día de prisión menor, junto con otro tipo de cuestiones. Esto es una de las sentencias que se lleva por parte del colegio, se produce la denuncia a raíz de una notificación que nos hace un particular, se hace y el tribunal nos da la razón. Otra sentencia, que es del 96, es un procedimiento abreviado, del número 73 del 95, por delito de usurpación de funciones contra la acusada María Consuelo Ortega Cortina. Digo los nombres porque son sanciones públicas, por lo tanto no hay ningún problema en decirlas. La acusación era por falsificación de documento oficial previsto en el artículo 33 en relación con el 302, párrafo 6 del Código Penal. Y ahí lo que solicitamos es una pena de 4 años de prisión menor y una multa de 1 millón de pesetas en su momento, en el 96, que bueno, viene a ser unos 6.000 euros actualmente, por el primer delito, y 4 años de prisión menor y multa de otro 1 millón de pesetas, es decir, de otros 6.000 euros por el segundo delito que se le imputa. Lo que se comprueba es que durante los años del 92 y 93 esta persona estuvo trabajando como psicóloga en el hospital del Centro Penitenciario de Picasen e incluso trabajaba de forma privada. No tenía el título que lo habilitaba para ello y realizaba actividades que eran propias del título de psicología.
prescribir y practicar por profesionalidad pautas de relajación, otro tipo de terapia, tratamiento de mujeres con trastornos de personalidad, emocionales o problemas de trastornos adaptativos al medio. Además, públicamente decía que era psicóloga y llegando a presentar en dicha fundación la fotocopia de un título oficial de licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología, en la cual aparecía su nombre en el título. Era una falsificación que había hecho. Estamos hablando de una persona que estaba trabajando en un hospital de un centro penitenciario, es decir, de un centro público, por entendernos de alguna manera. Fijaros que en este caso la denuncia, ella está trabajando en el 92-93 y la denuncia, como antes hemos comentado, se realiza en el 95 y la sentencia, teóricamente, todo el procedimiento es en el 96. ¿Problema que tenemos con esto? Esto es lo que hice posteriormente en los juzgados. Y es interesante tenerlo en cuenta. En fecha de mes de diciembre de 2008 fue recibida en la sede del colegio una denuncia. La denunciada, careciendo de la titulación requerida, cuál es la de licenciada en Psicología o licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología, licenciatura de Filosofía y Letras, sección Psicología, ha realizado actos propios de la profesión de psicóloga y ya ha atribuido públicamente las cualidades, es decir, de ser psicóloga. Se hace todo el procedimiento abreviado, ¿vale? Esto ocurrió en Alicante y, si os fijáis, estamos hablando del 2009, de una sentencia, de una denuncia que se hace anteriormente, y en el 2016, estamos hablando de 10 años después, sigue el procedimiento. Claro, uno tiene que pensar que llega un momento que hacer una denuncia a los tribunales, si las resoluciones finales son 10 o 15 años después, no tiene mucho sentido. Primero, la persona ha desaparecido, la persona que ha presentado la demanda ha desaparecido y es muy difícil llevar a cabo, ¿no? Y esto es una de las complicaciones que tienen denunciar en los tribunales, ¿no? Bueno, estamos hablando del 2016. Los delitos son delitos de intrusismo y estafa, castigado con pena privativa de libertad no superior a 9 años de prisión, es decir, son delitos que son graves, ¿vale? Y el señor juez o la maquinaria judicial dispone incuese, procedimiento abreviado, tal, contra María del Pino Rodríguez Santana y refiere: dado que el volumen de trabajo de este órgano judicial impide llevar a cabo el traslado por plazo común a todas las acusaciones, de ese traslado a la acusación particular para que en el término de una audiencia acceda a los autos, comenzando a correr actos seguidos sin necesidad. Total, queda un plazo de 10 días para hacer un juicio oral. Es decir, estamos hablando de un procedimiento que empieza 10 años antes y que a los 10 años lo que plantea la justicia es que van sobrecargados y que se tiene que hacer. No tiene mucho sentido. Es uno de los problemas que tiene el intrusismo, y a no ser que haya un delito, por decirlo así, de sangre, es que los tiempos se dilatan mucho y al final no tiene mucho sentido el poderlos presentar porque la repercusión es a largo plazo. Todos los psicólogos sabemos que los premios y castigos han de ser contingentes con la conducta. Si yo cometo un delito y digamos que la sanción me viene al cabo de 10 años, pues realmente no tiene mucho sentido. Bien, esto sería uno de los tipos de intrusismo, que son el intrusismo que realmente, digámoslo así, está ampliamente reconocido. Una persona no tiene los títulos correspondientes, no tiene la colegiación y no tiene ni competencias académicas ni tiene competencias de tipo profesionales. El segundo tipo de intrusismo, que es el intrusismo afín o por extensión, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay muchas profesiones que no tienen claramente delimitado lo que son las funciones. Y eso hace que muchas veces profesiones que trabajan en el mismo sector o en el mismo área puedan tener funciones que pueden ser parecidas y que hacen que el límite que diferencia en los equipos multidisciplinares un
una profesión de otra suelen ser borrosos. Nosotros tenemos el tema de enfermería, pedagogos, psicopedagogos, hipnosis, psicoterapia, son elementos que están ahí metidos. Muchos profesionales que no son médicos ni son psicólogos se arrogan tener competencias, por ejemplo, en psicoterapia. Obviamente todo esto se resolvería si en psicología, además de las competencias que pueden haber académicas y profesionales, hubiera realmente una ley de atribuciones profesionales que es la que permitiría tener unas funciones claras, definir las funciones claramente de lo que es nuestra profesión. El problema es que los tiempos que corren, y no ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, bastantes años, hay una resistencia por parte de los distintos gobiernos de la nación a hacer leyes de atribuciones que digan explícitamente a cada profesión cuáles son las competencias que tienen, ¿no? A nosotros, si tuviéramos una ley de atribuciones, nos vendría muy bien. Antes habéis visto un poquito en una de las transparencias la cantidad de leyes que de alguna manera regulan de modo implícito o explícito lo que es la profesión. Pero necesitaríamos una ley de atribuciones profesionales. Campos problemáticos. Por ejemplo, María Pérez Solís hablaba en un momento determinado del tema de la psicopedagogía. La psicopedagogía ya no existe hoy en día como estudio de licenciatura, pero sí que existe como posgrado en algunas universidades. Y habla de que en su comienzo la psicopedagogía era una carrera de 3 años dedicada explícitamente al profesionamiento docente. Indica que con el paso del tiempo la psicopedagogía ha pretendido abarcar la totalidad de las áreas de intervención de las distintas especialidades de la psicología y de la pedagogía, y existe una clara divergencia entre la formación recibida y las competencias necesarias. Hablaba de que al final la psicopedagogía aparece, coge fuerza, desaparece, pero ¿para qué ha servido? ¿Para qué ha servido que existía en su momento una licenciatura o unos estudios de psicopedagogía? Pues ha servido para desvirtuar el rol del psicólogo educativo. Uno de los problemas que tenemos es que no existe un rol específico del psicólogo de la educación, que debería de existir, a pesar de los intentos que hace por una parte la propia universidad y por otra parte el Consejo General de la Psicología de que esto pudiera existir, ¿no? En su momento se utilizó para promocionar a diplomados en magisterio y educación, para habilitar, y realmente es una cosa que yo siempre digo, y es que muchas veces uno de los problemas que tenemos en la psicología es que abrimos muchos campos de trabajo, muchos campos de intervención, pero que a veces no somos capaces de mantenerlos, porque hay otras profesiones que aprovechan esos nichos para poderse desarrollar. En el campo, por ejemplo, uno de los problemas actuales que tenemos es el tema de las plazas PIR. Teóricamente, una de las críticas que han hecho durante mucho tiempo con respecto al acceso de si la psicología era una profesión de la salud o no era una profesión de la salud, es que decían que éramos una profesión polivalente y que se necesitaba una formación específica para poder trabajar en el ámbito de la salud, ¿no? Es curioso porque a fecha de hoy, al ámbito de psicólogos internos residentes, no se presentan únicamente psicólogos, sino que en un momento determinado se han presentado pedagogos o psicopedagogos, ¿vale? Y eso se ha hablado con el Ministerio. La respuesta del Ministerio es decir, bueno, pero es que la proporción de personas que se presentan es 1 o 2. No es significativo para poder cambiar. El problema es qué va a pasar cuando haya una persona que entre, que no sea psicólogo, y que haga la formación de psicólogo interno residente y luego además no esté colegiado. Porque se necesita, para poder trabajar como psicólogo clínico, se necesita estar colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos. Y para ello se necesita tener el título de psicología. El problema no está únicamente relacionado con nuestro contexto en España, sino que abarca también a todos los ámbitos iberoamericanos. Por ejemplo, hay un artículo ya un poquito antiguo de Carlos Virú que habla y que en este sentido, en este artículo defiende que el ámbito de la medicina y de la medicina forense, de alguna manera, o de la psiquiatría forense, hay
profesiones que están invadiéndola, entre ellos los psicólogos forenses. Esto viene a explicar la dinámica que existe entre profesionales para compartir un ámbito, ¿no? La cuestión es que, en este sentido, bueno, a mi manera de ver, el autor no tiene un conocimiento real de qué es lo que hacen los psicólogos forenses. El ámbito de la psiquiatría forense es un ámbito determinado y el ámbito del psicólogo forense y jurídico es otro ámbito totalmente determinado. Pero esta transparencia la ponía para que vean que el tema del intrusismo no se da únicamente en España, se da en todo el mundo iberoamericano y en el resto, claramente, ¿no? El tercer elemento es el tema del intrusismo dentro de la propia profesión. Este tema de intrusismo dentro de la propia profesión ha hecho que salgan muchos artículos, que haya habido un debate bastante importante dentro de la propia profesión y que muchos psicólogos no estén de acuerdo con otros, o al menos no acepten lo que es la normativa actual, ¿no? Miguel Soria dice: la profesión del psicólogo se rige por los principios comunes a toda deontología, sentido de la responsabilidad, honestidad, sinceridad, prudencia en la aplicación de instrumentos y competencias profesionales y solidez en los fundamentos científicos. Eso sería la base de lo que es la deontología. La mala praxis se puede definir como el mal hacer de un psicólogo u otro profesional en su caso, causando daño a la salud o bienestar de la persona que demanda sus servicios. Si hablamos en el ámbito de la deontología pura como tal, el problema no es no lograr los objetivos que uno se plantea con un paciente determinado o en una acción determinada. El problema consistiría realmente en no tener suficientes conocimientos, competencias y estar actualizado, por decirlo de alguna manera, para intentar ayudar, en el caso de que fuera un trastorno esquizofrénico, una depresión mayor, lo que fuera, para poder resolver realmente lo que es la problemática del paciente en este caso. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que es el código deontológico, lo que obliga realmente es a utilizar los medios adecuados, no necesariamente a obtener unos resultados. Si yo utilizo los medios que tengo para poder resolver un problema, pero no puedo resolverlo, pues no incurro en un problema de tipo deontológico. Antes he comentado que el intrusismo dentro de la propia profesión ha hecho que haya un debate interno muy importante y que exista desacuerdos que existen todavía hoy en día con respecto a las competencias y los ámbitos donde uno puede desarrollar lo que es el quehacer de la profesión. Hay que decir que nosotros tenemos dentro del ámbito de salud, tendríamos dos ámbitos que son diferentes, que es el ámbito, me refiero diferentes en cuanto a ámbitos donde se trabaja. Un ámbito sería el que hace referencia a los psicólogos clínicos y otro es el que hace referencia al psicólogo general sanitario. Ahí tenemos que lo que es el ámbito de la psicología clínica se crea mediante un real decreto en un momento determinado y el máster de psicología general sanitaria está apoyado por la Ley de Economía Social del 2011 y por la Ley General de Salud Pública. Es decir, había dos leyes que están apoyando lo que es el ámbito del máster de psicología general sanitario, además de la orden que crea dicho máster. Esto quiere decir que en estos momentos la psicología, el profesional de la psicología, digamos que tiene tres niveles diferentes. Un nivel sería el nivel de graduado, o en su caso licenciado en psicología, los cuales pueden actuar como psicólogos, y ahí se nos plantea el problema de que no están reguladas las competencias dentro de la orden que teóricamente regula lo que es el grado. Mientras que en otras titulaciones sí que dentro de la orden aparecen las competencias académicas, estamos hablando, en el caso nuestro no aparece. Pero teóricamente los psicólogos podrían trabajar en cualquier ámbito de la psicología, excepto en aquellos ámbitos que están relacionados con el tema de la salud. El siguiente nivel sería aquellos graduados que hacen el máster oficial, el máster de psicólogo general sanitario, que lo que
por decirlo de un modo muy claro y muy sencillito, digamos que es el requisito indispensable para trabajar en el ámbito de la salud a nivel privado. Mientras que el requisito indispensable para trabajar en el ámbito público es tener el título de especialista en psicología clínica. Todo esto, o esta clasificación, está avalada por sentencias jurídicas, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema, y es que la inmensa mayoría de los psicólogos o de las personas muchas veces hacen más caso a los rumores que corren que a la información fidedigna que dan los órganos correspondientes, como puede ser la universidad, como puede ser la Academia de Psicología o como puede ser el Consejo General de la Psicología. Y eso hace a que haya muchos debates que son infructuosos porque los resultados al final es cero, porque está claramente definido qué es cómo está clasificada en la actualidad lo que es la psicología, ¿no? Como graduado, como máster o como psicólogo especialista en psicología clínica. De hecho, haciendo referencias legales, ya el abogado del Estado, en una querella que en su momento puso AMPIR, dice claramente, la presentó AMPIR, dice claramente que la diferencia que existe entre ambas titulaciones, el máster de psicólogo general y el psicólogo clínico, consiste fundamentalmente en que solo el psicólogo clínico puede prestar servicios en el Sistema Nacional de Salud. Yo añado, si el puesto que tiene corresponde al de psicólogo especialista en psicología clínica, porque un psicólogo de recursos humanos podía trabajar en el sistema público de salud, pero como psicólogo del trabajo. Es decir, en conclusión, no existen competencias profesionales reservadas para los psicólogos clínicos frente a los psicólogos generales. Y yo ahí siempre digo un argumento que yo creo que es muy fácil de entender, que cuando hablamos de diferencia entre el psicólogo general sanitario y el psicólogo clínico, parece que hay debate, pero si un psicólogo, del tipo que sea, tiene unas competencias específicas, teóricamente otros profesionales no las tendría. Es decir, si hay competencias específicas para el psicólogo clínico, pues esas competencias posiblemente tampoco podría hacerlas un psiquiatra o un médico. Y eso no es así. Es decir, realmente el título de psicólogo clínico sirve para trabajar en puestos del ámbito de la sanidad pública que llevan el rótulo de psicólogo especialista en psicología clínica. Luego, si queréis, se puede hablar de esto, pero bueno, es que ahí está claramente a través de los tribunales y de toda la documentación que tenemos, ¿no? Aquí comento en esta transparencia lo que es comentado, ¿no? Dice, siendo que estrictamente, estamos hablando de la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ¿vale? En varias sentencias, dice, según de su letra se advierte, el crear el título de psicólogo especialista de psicología clínica y regular las condiciones para su obtención a fin de que se obtenga el título y pueda ocupar un puesto de trabajo para que tal título es exigido, sin regular, por tanto, ni las competencias de los psicólogos especialistas en psicología clínica, ni las de los psicólogos, ni las de los médicos psiquiatras. Es decir, el título de psicólogo clínico sirve para ocupar puestos de trabajo cuya denominación es de psicólogo clínico. ¿De acuerdo? De hecho, hay una pregunta que en los alumnos que tengo en máster o en otros ámbitos, digo, y es, un psicólogo clínico podría trabajar como psicólogo general sanitario? Hago la pregunta. No, porque no tiene el título de psicólogo general sanitario. No tiene el título. Él podrá trabajar en el ámbito privado como psicólogo clínico, pero no como psicólogo general sanitario, que es un título que da el máster, por poner un ejemplo. Igual que un habilitado, no puede decir un habilitado que esté capacitado para poder trabajar en el ámbito privado, no puede decir que yo soy psicólogo general sanitario. Es un habilitado, que es una cosa diferente. Es complicado, pero es más sencillo de lo que parece, ¿no? Quería 10 minutos para comentar que toda esta exposición que voy diciendo del tema del intrusismo, del hecho de que no hayan muchas veces competencias académicas claras,
de que los perfiles profesionales no estén bien definidos, etcétera, etcétera, hace que esté ocurriendo una serie de cosas que son muy llamativas, que yo no sé si llamarlo como anarquismo cibernético o qué. Pero, por ejemplo, hemos detectado varias cosas que son muy curiosas, ¿no? Están los superpsicólogos, por aquí, superpsicólogos, que hacen denuncias en Internet, que hacen tal y que queda mucho revuelo. Aparecen personas como esta mujer que pone... esta mujer es psicóloga y está haciendo cursos de tarot. Se llama Adela Amado. Y hay una serie de denuncias por todas partes. Son denuncias que llegan al colegio. Aquí, y si me quiero formar en tapping, porque da buenos resultados, yo soy una bruja y hago vudú. El MDR da buenos resultados, ¿vale? Entonces, uno cuando ve esto, uno dice, Dios mío, la psicología está dejada de la mano de Dios, ¿no? Qué mal están los psicólogos, qué mal funcionan, resulta que hay psicólogos que están haciendo brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegan las denuncias de los superpsicólogos, que es un grupo que, por cierto, últimamente ya no he oído hablar de ellos, pero que durante una época estuvieron denunciando a todo el mundo, y resulta que cuando llamas a la colegiada, hablas con ella, que en este caso, resulta que le roban el perfil y toda la propaganda que hacen no es de ella. O sea, no es ella. Es otra persona que suplanta con datos los datos de ella. ¿Vale? Bueno, lo llevamos a la Junta de Gobierno y resulta pues que todo esto de cursos de tarot, etcétera, etcétera, realmente no es la psicóloga, sino que han cogido los perfiles de Internet o distintos perfiles y hacen este tipo de cuestiones. Es algo así como si yo cogiera los perfiles vuestros, cogiera el perfil de Amalio, o de Araceli o de Helio, cojo datos y a partir de ahí monto una hoguera, ¿de acuerdo? Y luego resulta que no es. Es decir, se acuerda abrir diligencias para ver qué es lo que pasaba con esta persona en concreto y sencillamente no era ella. ¿Me entendéis? Es decir, que estamos en un mundo turbulento, que hay gente que utiliza eso, bueno, tendrán los rasgos de personalidad que tengan o los intereses que tengan para desvirtuar mucho más lo que es la profesión. Para terminar, consecuencias del intrusismo. Vamos a ver, cuando uno habla del intrusismo, las consecuencias son al menos a 3 niveles. Uno de los niveles es el nivel para el propio profesional. Lo primero que ocurre es que el psicólogo o el médico o la persona, el profesional que sea, que tiene un colegio que teóricamente protege la profesión y protege al ciudadano, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque la gente sigue pensando que los colegios son como en la Edad Media, o sea, que servían como gremios para proteger a los agremiados, ¿no? A las personas que estaban. Los colegios en la actualidad, y desde hace ya muchos años, lo que protegen es a la profesión, no al profesional. Eso es una cosa importante de tener en cuenta. Y en segundo lugar, el colegio produce al ciudadano. Para eso está regulado el código ontológico. Y ese concepto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que para el propio profesional hay una desconfianza en el tema de la institución. Es decir, si a mí un colegiado me presenta una denuncia o un particular me presenta una denuncia, lo llevo a los tribunales y 10 años después me contestan que es que están sobrecargados de trabajo, ¿me entendéis? Es decir, el profesional dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El colegio no hace nada. No, señor, el colegio hace. El problema es que hay otros elementos de todo el proceso que fracasan. Otro de los problemas para el profesional de la psicología, me refiero, aparte de la desconfianza en la institución, en la organización colegial, es la inseguridad y la confusión en el rol. Es decir, llega un momento que muchos psicólogos no saben que es lo principal en la psicología, ¿no? El otro día había un debate en un grupo de psicólogos que defendían que la relajación no la puede hacer nadie que no sea un psicólogo. Y yo les decía, bueno, entonces la aspirina solamente la puede recetar el médico. Por poner un ejemplo, porque la aspirina a mí me la da mi vecina o mi madre. ¿Me entendéis lo que os quiero decir?
Entonces, muchas veces las personas, los propios profesionales, no tienen un criterio claro de qué diferencia a un psicólogo de otros profesionales. Obviamente, lo que diferencia, al menos bajo mi punto de vista, que si queréis lo podemos debatir, lo que diferencia no son necesariamente las técnicas que se utilizan, sino el diagnóstico que se tiene que hacer para utilizar esas técnicas. Es decir, muchas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, las técnicas no las hacen los médicos, las hacen técnicos, pero el diagnóstico lo hace el médico. Entonces, lo que hay que inculcar en la gente es que es muy importante hacer un buen diagnóstico psicológico del cual se deduce tanto los objetivos de la intervención como las técnicas que uno tiene que utilizar, ¿no? Entonces, ahí se produce cierta confusión, error. Y en segundo lugar, la necesidad de justificación profesional a nivel social. Llega un momento que hay tal maraña que muchas veces los psicólogos tienen necesidad de ir justificando la capacidad científica que tienen y las competencias que tienen, y eso no es así. Es otro elemento que es importante. Solución. Bueno, pues la solución luego la podemos comentar si queréis, pero posiblemente la solución en este ámbito es mejorar muchísimo lo que es la formación de los propios profesionales. Y que tengan criterios claros de diagnóstico, criterios claros de intervención, criterios claros deontológicos y que tengan, digámoslo así, habilidades asertivas para poder defender el propio rol profesional. Otra de las consecuencias son las consecuencias para la institución. En este caso me refiero a la institución del Consejo General de la Psicología, o de la organización colegial. Una de las consecuencias es la inversión de un esfuerzo que al final no es reconocido por los colegiados. Como comentaba antes, si yo hago una denuncia y la resolución de la denuncia es al cabo de 10 años, cuando yo se la comunico al colegiado o a la persona que la ha presentado, dice, uy, aquello. ¿Me entendéis lo que quiero decir? 10 años después no tiene sentido. Por eso yo valoro mucho que al menos en el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana se haya llegado a un acuerdo con el gobierno autonómico de que son ellos los que imponen las sanciones. Y no es baladí que puedan imponer una multa entre 1.001 euros y 150.000 euros a las personas que no están colegiadas, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Crítica social, lo mismo. Es decir, si tú haces planes de acción destinadas a reducir el intrusismo, parte de la sociedad te dice que los colegios son corporativistas y que solamente defienden los intereses de los psicólogos. Y si no lo haces, te dicen que ¿para qué está el colegio si no hace nada? ¿Vale? Tercer elemento, tercera consecuencia, los sentimientos de frustración ante la administración pública, lo que estaba diciendo. Muchas veces hay que plantearse realmente si vale la pena llevar una denuncia a los tribunales por el tiempo que tardan, ¿vale? Y por las posibles consecuencias que pueden tener, porque una sentencia en contra es mucho más grave que los beneficios que tienes con una sentencia a favor. Y por último, y no os molesto más, las consecuencias para el propio destinatario, ¿no? Para mí, básicamente, es la desconfianza en el rol profesional, la confusión sobre el rol profesional del psicólogo en este caso, y las consecuencias somáticas, educativas, personales y sociales. Y no pongo únicamente consecuencias somáticas, porque estamos en una sociedad que cuando una persona trabaja como médico sin ser médico, es algo gravísimo. Pero si otro profesional trabaja como psicólogo sin ser psicólogo, ya no es tan grave. Parece que todo es somático, todo es, ¿vale? Y en un momento determinado se tendrá que hacer un estudio sobre los índices de suicidio en personas que han estado en intervención por profesionales que no tienen las competencias necesarias para poder trabajar, ¿no? Otra de las cuestiones que es la cronificación. Es totalmente diferente trabajar con un primer brote psicótico, por decirlo de alguna manera, o en las primeras semanas o meses de un cuadro de tipo depresivo o de ansiedad, de una crisis de pánico, que te vaya al psicólogo, digamos a un psicólogo con competencias, al cabo de 2 años, después de haber estado en tratamiento 2 o 3 años, con personas que ni son psicólogos o al menos no tienen las competencias adecuadas para hacerlo. Pérdida de su futuro. Y aquí no hablo de psicología de la salud, hablo del ámbito de la educación. Es decir, ¿qué pasa en el ámbito de la educación con diagnósticos que están mal hechos? Ahora mismo hay una denuncia en curso, en este caso contra la administración educativa,
por un diagnóstico de un cuadro de Asperger, que la madre dice que no es un Asperger. La madre es médico, muy competente, y lo primero que ha hecho es decir, mire, las personas que a mí en el centro de educación de mi hijo han dicho que es un Asperger, no son competentes. Ni son médicos, ni son psicólogos. Son pedagogos o son orientadores. Y ella dice, y ellos no tienen competencias para hacer un diagnóstico de este tipo. Y eso me ha llevado a un conflicto con la administración, he tenido que salir al hijo del colegio. Tal. Entonces, eso es un problema. Igual que la conflictividad en la vida personal, por ejemplo, los conflictos de pareja, ¿no? El hecho de decir, ¿y usted dónde ha ido? Pues mire, yo he ido a un terapeuta. ¿Y ese terapeuta qué es? No sé, pero ¿es un psicólogo que hace psicoterapia? No, es que no lo he preguntado. Con lo cual, a lo mejor aquí la solución es dar una información a nivel social, a nivel público, de qué personas son a las que se tienen que dirigir. Pedir necesariamente que hayan marcas de calidad o que hayan marchamos de calidad que sean visibles para la población para poder decidir. Y posiblemente una de las cosas que tiene pendiente el Consejo y que tiene pendiente, al menos la organización colegial, es hacer una especie de, ¿cómo diría yo?, de listado de qué competencias son realmente necesarias y dónde se imparten o qué profesionales las pueden llevar a cabo. Es decir, dar un marchamo de calidad que permita a la población poder decidir. Porque el mundo en que estamos y al que vamos, hay de tanta información y tanta información que no es verídica que los ciudadanos están totalmente perdidos bajo mi punto de vista. Muy bien. Y luego lo último, que es esta transparencia, que yo siempre la pongo porque a mí me gusta mucho. Y es que mientras que nosotros nos peleamos, otros se ríen de nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo estaba pensando en qué cosas se me ocurren al oír tu conferencia, qué cosas que se me ocurriría hacer. La primera cosa que se me ocurre hacer es pensar que esto del psicólogo es muy parecido al problema que tienen los restaurantes. Cualquier señor puede abrir una tienda y se pone a dar restauración y además nadie le va a preguntar si tiene título de cocinero, no lo tiene, no sé qué, simplemente lo come y lo padece o lo que sea, lo paga o lo... Bueno, pero se ha encontrado un modo de potenciar una cierta calidad. Por ejemplo, es evidente que una de las maneras de potenciar la calidad ha sido los sistemas Michelin, las estrellas Michelin que caracterizan. Yo creo que el colegio debería establecer un proceso por el cual invitase a los colegiados a recibir y ser evaluados por especialistas del propio colegio que pudieran asegurar la competencia y que por consiguiente le pudieran permitir ponerse 3 SIS, 4 SIS o 5 SIS en su colegio. Al mismo tiempo que eso tendría que ir unido a una campaña del colegio de subrayar que el mundo de la psicología es muy confuso, que el señor que va a consultar a un psicólogo debe enterarse bien de quién tiene delante y que sería, por tanto, una medida que se debería, desde ese punto de vista, potenciar una campaña de afirmación de la calidad. No tanto, diríamos, a nadie se le puede ir a examinar cómo funciona, pero sí se le puede invitar a que se ponga, como el señor que tiene el Michelin, o se ponga las estrellas o que pueda tener. Eso por una parte. Y la segunda cosa que se me ocurría es el problema de tener unas documentaciones, unos catálogos, entiendo yo, el colegio, que pudiera ofrecer, por ejemplo, un problema que tuvimos, la consulta de un juzgado sobre la competencia o no lo que sea. Pues debería haber unos catálogos donde dice
las personas que pueden hacer esto son estos. Las personas que pueden tal, esto. Las personas que tienen no sé qué, no tienen esas competencias. Cuando se trata de un caso, tiene que haber para hacer evaluaciones de aspectos cognitivos, de aspectos emocionales, de aspectos afectivos, de aspectos clínicos. Para eso tiene que haber un informe que diga qué test se han pasado y qué tal se han pasado. Quiero decir, favorecer y ayudar a los jueces y a las personas que tienen que juzgar esto, para que pudieran empezar a entender, a precisar qué es mala praxis y qué no lo es, como una primera plantilla, de manera que luego puedan ellos consultar. Pero si un informe de una persona no dice qué test ha utilizado, si no dice qué puntuaciones han obtenido, si no dice que ese test es adecuado para una determinada cosa, pues entonces el juez podría decir, esto es mala práctica, y cualquiera podría hacerlo. Bueno, se me ocurren estas dos primeras cosas, que el colegio debe de favorecer la información pública. En el fondo es eso. Tenemos que sacar nuestra información al público. Sí, yo creo que es muy interesante, Elio, lo que dices. Creo, Elio, que es muy interesante lo que dices. Ahí hay dos elementos que yo creo que son importantes, como en todo proceso de comunicación. Que alguien emita, que sería el consejo o el colegio, y que alguien escuche y lo lea. Que uno de los problemas que tenemos es que por mucho que hagamos, la gente no lee. Y como comentaba antes, uno de los problemas que hay es que las personas en general hacen más caso de los rumores que de las cuestiones, de las personas que tienen competencias, ¿no? Ahí hay un chiste que creo que va por internet, que dice, si para ir al médico ya consulta usted con Google, consulte usted con Yahoo y evíquese otra piel, ¿no? De todas maneras, lo que dice lleva razón. Nosotros hemos empezado ya el proceso. El proceso que hemos empezado es el proceso de la acreditación por áreas. Es decir, lo que estamos haciendo al principio de modo voluntario es que se le está ofreciendo a los psicólogos que dentro de las divisiones se puedan adscribir a una división determinada y que muestren la formación que tienen, la experiencia, etcétera, etcétera, y con eso reciben una acreditación de calidad por parte del colegio, del consejo. Lo cual yo creo que en ese sentido va bien. Obviamente, el paso siguiente que va a haber es el tema de que esos listados van a ser públicos para que las personas puedan ver, ¿no? De hecho, yo creo que muchos psicólogos, que muchos colegios autonómicos esto ya lo tienen. De hecho, por ejemplo, en el caso del Colegio de Psicología de la Ciudad Valenciana, nosotros tenemos dentro de lo que son el ordenador o de la página web, que las personas que quieren elegir un psicólogo pueden poner en qué está acreditado, qué formación tiene y poder elegir. Por ejemplo, en el caso de los jueces, si hay un juez que pide un psicólogo experto en un campo, voy a hacer un chascarrillo, pero imagínate que pide un perito forense que aparte sea experto en coparentalidad y que baile claqué, se pide a la base de datos y eso lo da. Y eso es público, ¿no? Yo creo que esto estamos en proceso. Pero hay otro elemento que yo no sé si lo veré como presidente del Consejo o no, porque las cosas en España van muy lentas, pero en Europa empieza a haber ya un proceso que están pidiendo que exista una recolegiación. Es decir, que de momento será voluntaria, pero que cada 4, 5, 6 años las personas colegiadas, médicos, psicólogos, etcétera, 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 tengan que validar lo que es la colegiación. La colegiación en España y en otros países es obligatoria para poder trabajar. Entonces, que los psicólogos tengan que hacer una especie de formación cada X años, etcétera, y digamos así, una evaluación de las competencias y de las capacidades cognitivas, emocionales, etcétera, etcétera, que tienen. Esto el Colegio de Médicos, que yo sepa, ha empezado ya a hacerlo de modo experimental, ¿vale? Nosotros estamos viendo un poquito, porque estamos con la fase de acreditación, pero seguramente esto en poquito tiempo llegará.
De todas maneras, hay varios elementos que yo creo que es muy importante contra el intrusismo. Uno es que tiene que haber medidas legislativas. O sea, el legislativo tiene que tomar medidas reales. Es decir, el otro día en la Academia tuvo una audiencia con el rey, con su majestad el rey, y yo hace unos meses también, por Unión Profesional, tuve otra audiencia, y una de las cosas que se hablaba era que, hombre, los colegios profesionales, la Unión Profesional, es parte de lo que estructura la sociedad civil. Están los sindicatos, están los grupos de empresarios, pero están los profesionales que trabajan en el ámbito privado y que se alucinan a través de los colegios profesionales. Entonces, la Unión Profesional, más pronto o más tarde, tendrá que plantearse empezar a tener reuniones con la administración pública para ir organizando lo que es, o estructurando lo que es la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el tema legislativo y luego que haya rapidez en las respuestas de los tribunales. O sea, nosotros tenemos un sistema judicial que garantiza mucho los derechos de los individuos, pero, hombre, hay que ir un poquito más rápido. Yo creo que eso es importante. Las universidades se tienen que implicar. Es decir, yo creo que la universidad tiene que luchar para que haya competencias académicas dentro del grado y el colegio se tiene que implicar para que haya competencias profesionales dentro del ámbito profesional. Y nosotros tenemos que luchar por una ley de atribuciones que es importante, pero no porque sirva para que el psicólogo tenga más fuerza, sino para proteger a la ciudadanía. Yo creo que eso es así. Yo no soy psicólogo, yo soy médico farmacéutico, pero yo he ido a todas las sesiones que han tenido ustedes ahí. Isaac Peral. Isaac Peral, sí. Hay una psicóloga llamada Ballesteros. Rocío. Rocío Ballesteros. Yo estoy aquí por devocionar a ella porque en un curso de envejecimiento habló realmente hablé con ella y me dictó a que yo. En primer lugar, yo no estoy no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Navarro antes, de que les hacen Michelin. Los colegios profesionales tienen que tener mucho cuidado en hacer distinciones. No están capacitados para hacer eso. No lo pueden hacer. Pueden hacer recomendaciones, pero lo que sea. Y cuando hay un tema judicial, automáticamente todo se dirige al colegio. Y es el colegio el que distribuye. Lo que tú has dicho antes, para esto el mercado de frutas perennes somos 3 o 2 o lo que sea. Eso no es bueno. Lo de las competencias y sobre todo en cuestión sanitaria, no cansados, que no se va a conseguir nada. Yo llevo, fíjate, años, toda la vida con este rol. Y fijaros dos cosas muy sencillas. El problema que tienen los arquitectos o los ingenieros agrónomos en cuestión de edificación. Una agrónoma puede hacer en una finca, dice que aquello es una finca y una bodega, y puede hacer allí, y mucha gente, porque antes la bodega era una bodega. Ahora, entonces hemos ido a bodegas, es un hotel, y aquello. Bueno, eso sí lo puede hacer un ingeniero agrónomo, porque está bajo la relación de que es una bodega, pero no puede hacer una casa de la cambia. Y yo creo que la técnica la misma. ¿Y quieres decir algo? No, es que tengo que repetir más o menos la pregunta porque si no, no se graba. Creí que habías acabado. Entonces, la limitación de funciones y, por otra parte, la administración nunca quiere mojarse. Nunca. Y les voy a poner un ejemplo. Yo estoy en Madrid, yo formé parte de la comisión que redactó los estatutos de funcionamiento de los análisis clínicos. Yo dentro del farmacéutico vengo a hacer análisis clínicos. Entonces, ¿quién puede hacer la toma de muestra? Y la Comunidad de Madrid dice que demuestre su competencia. Mira que insistimos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora hay unos libros enormes porque las enfermeras dicen que solamente pueden hacer ellas. Pero si no, hay los especialistas técnicos del laboratorio y en sus programas de formación, una de las cosas que vienen, como es lógico, es la toma de muestra. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esto pasa que donde hay preponderancia y los colegios de enfermeras tienen más poder, pues hablan con a vosotros y no pueden, y se pueden. Y llamo al colegio de técnicos y dice, ¿tú quieres hacer una sentencia?
Dice, ¿quieres a favor o en contra? Digo, mándame 5 y 5 para ver qué pasa. ¿Sabes? Porque luego viene esto. O sea, y sobre todo en estas cosas. Y luego, por último, una anécdota, lo que pasa con los curanderos. Los curanderos no los puede, nadie los puede denunciar. ¿Por qué? Porque son amigos como yo solo. Lo primero que hacen es no cobrar. Porque, lógicamente, siempre, estas cosas de la secta, lo que va es un ánimo de alumno, en el 99% de las cosas. Ellos no cobran. El tío dice que solamente te dan el aceitito, pues ya está, se acabó. O te dicen, mira, vete a la farmacia y tómate esto. Y date al propio paciente que apunte lo que va a pedir. Él no escribe nada, no hace nada. No le puede entonces demostrar absolutamente nada. Ni cobra, ni hace nada. Yo, pues, que mira que este señor, y me dijo que le dolía la rodilla, y yo lo que hace, yo no sé. Y tú le dices esto, pues nada, y son gente que tiene una actividad para. Y yo me acuerdo una vez que estuvimos en la Cala de Verano, estábamos allí, y bueno, pues estaban allí los médicos, la Junta de Veterinaria, estábamos APS, no se veía más. Bueno, estamos aquí para la sanidad. En la Cala de Verano de hace años salió un curandero muy famoso, ¿sabes? El curandero de los que somos aquí de Madrid. Y el rector dice, no, perdón, que falta curandero, vaya a poder venir, es una broma. No me quiero extender más. Gracias. Bueno, más o menos, bueno, en primer lugar, Rocío Fernández Ballester no está hoy aquí porque está convaleciente, si no estaría. Resumiendo un poco esto se puede tocar. Bueno, que hay que tener cuidado con las distinciones que se puedan hacer dentro del colegio, que no deberían hacerse, y que es escéptico con las competencias por parte de la administración. La ley de competencias dichosa. Sí, desde luego las distinciones ha de ser más a través de una acreditación o un marchamo de calidad de la formación y de la experiencia que tengan. Yo creo que ese es el proceso que estamos siguiendo. Pues no recuerdo cuánta gente está ya acreditada, están en las divisiones, pero debemos de ir ya por más de 15.000 personas. Entre psicoterapia, creo que 2.000, clínica y también 2.000 y pico, o sea que hay un volumen altísimo. Y efectivamente, la administración, aparte de lenta, una de las cuestiones que hace la administración es intentar no entrar en conflicto con nadie. Obviamente eso lleva a que tenga conflictos con todo el mundo, ¿no? Esa es la realidad. Pero la indiferenciación de los perfiles es un problema. Yo, honestamente, si a mí me preguntaran la batalla contra el intrusismo, de los 3 niveles, ¿cómo se puede ganar? O sea, yo creo que un enfrentamiento directo al intrusismo es tiempo perdido. Porque avanza, el intrusismo cambia, evoluciona, y es una guerra perdida, a no ser que hagamos lo que los psicólogos vamos a hacer, que es reforzar o utilizar técnicas positivas. Es decir, un buen nivel de formación de los psicólogos, que estén seguros de la formación y de sus competencias y capacidades, que den una imagen corporativa buena frente a los pacientes, alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizar una información clara para la propia sociedad, para los propios ciudadanos, que les ayuden a elegir. Yo creo que eso ha de ser así. Ir a los tribunales constantemente no lleva a ningún sitio porque es así. Porque normalmente lo que está a no existir una ley de atribuciones profesionales, no solamente en psicología, sino en la inmensa mayoría de las profesiones, el problema es que lo que tú atacas al final realmente es que utilicen el término psicólogo, el término psicólogo clínico, etcétera, etcétera. Pero si se tiene que emprender acciones, han de ser en términos positivos, de formar bien a los psicólogos, enseñarles que tienen que hacer caso de lo que son las instituciones. Es decir, hablando de vacunas, por poner un ejemplo. Si a mí el médico, el pediatra me recomienda poner una vacuna, tendría que hacerle más caso al pediatra que a mi vecina que me diga que no, que su niña se puso mala. Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, nos tenemos que convertir en líderes de opinión para poder orientar bien tanto a los ciudadanos como a los profesionales. José María. Bueno, voy a discrepar bastante. Vamos.
Durante la década de los 80 y 90, psicología estaba en ciencias sociales. A partir del 2000, los psicólogos de trabajo y compañía hemos sido echados paulatinamente en todas las facultades de ciencias sociales. Solamente se puede trabajar con el modelo de clínica, clínico y nada más que con el modelo de clínica. Eso trae como consecuencia varias cosas. Mientras que en Estados Unidos todavía hay facultades y escuelas que están ligadas a ciencias sociales y otras a salud, ahora todo eso ha desaparecido durante las últimas 2 décadas, en la medida que el colegio ha ido diciendo o todo es clínica o no existe. Eso, claro, ocurre que a los que estamos en ese otro territorio nos parece la psicología clínica y sus variantes una parra que todo lo paga. Ya dice, podemos entrar, e incluso en trabajo, podemos entrar en organizaciones, pero los de eso no pueden entrar. Y cuando se empiezan a imponer conceptos, donde solamente los clínicos pueden intervenir, por ejemplo, el evidence-based, que es un concepto evidentemente clínico y sanitario, y no permiten que nadie que no sea de ese ámbito entre a demostrar que ese concepto es una filigrana. Porque si el trabajo se demuestra que eso es una filigrana. Lo que ocurre que al final es un modo de imponer. Que solamente hay un nuevo dogma y el resto no existe. Segundo ejemplo, si yo sigo la Unión Europea, inclusive como la ESPA también ha ido salud, 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 la IVOX nos dijimos, seguimos aparte porque forma parte del total. En los países escandinavos, la psicología del trabajo no forma parte de las asociaciones profesionales porque son evidentemente. Y por tanto, ¿qué ocurre? Que automáticamente eso está implicando que inclusive en España una parte de los psicólogos del trabajo no se identifique. En Holanda, los psicólogos del trabajo dijeron adiós a la asociación profesional. Porque los códigos deontológicos que son prescriptivos no son aplicables a otro sector. ¿Por qué? Porque los códigos descriptivos, que es la otra línea, no son aceptados por el colegio profesional. ¿Por qué? Porque se parte de los principios distintos. Dentro de los modelos prescriptivos del código deontológico se sigue la metáfora de los mandamientos. Es decir, siempre hay un código que dice a priori que está bien y una comisión deontológica va a decir sancionar. Mientras que los códigos descriptivos, que son los que funcionan en recursos humanos, es la noción del karma, las consecuencias de las acciones. Y si los clientes se quejan, vamos a repararlo. Pero no vamos a decir qué está bien y qué está mal. Porque son dos concepciones distintas. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Que en los últimos 20 años, bueno, y para cerrar, ya el código, que hice un seguimiento y estaba pendiente de una publicación, sí o no, cuando yo hago los seguimiento de los 23 años de evaluaciones de sesenios, psicología social solo ha estado en 2 años. En 17 ha estado en psicobiología. Con lo cual, todo lo que son méritos de publicaciones están minusvalorados en el momento que vienen los sitios. Con lo cual, problema, en esta segunda decena del siglo XX, o eres clínico o estás en el exilio, o buscas el exilio. Sí, más o menos lo que has venido a decir, para que se grabe. Es que el devenir de la psicología en los últimos 20 años es la psicología clínica y que todo lo que no sea psicología clínica, por ejemplo, la psicología del trabajo, queda fuera, no solo en España, sino también en Europa. Bueno, yo puedo decir poco de la pregunta, ¿no? Únicamente que, hombre, la universidad tiene un grave problema. O sea, si la propia universidad permite que todo sea clínica, es una pena, pues empobrecer la psicología. Desde luego, al menos el colegio, el consejo, nunca ha dicho que todo es clínico. Porque si fuera una cuestión... Me pido la palabra yo. Sí, si fuera una cuestión clínica, estaría relacionado única y exclusivamente con salud mental. Y eso no es así. Yo creo que el ámbito de trabajo y de recursos humanos sería una pena que se perdiera.
sería una pena que se perdiera el ámbito de la educación, sería una pena que se perdiera el ámbito de deporte. Creo que el ámbito jurídico no se puede. Una cosa es que el colegio piense, que yo creo que eso sí que lo piensa el colegio, que la profesión del psicólogo es una profesión de salud, y otra cosa es que se confundan los ámbitos de intervención con departamentos, por decirlo de alguna manera. Yo no puedo hablar mucho del tema desde el punto de vista de la universidad porque yo no estoy en la universidad. Yo sí puedo. Me consta porque estoy asistiendo a las últimas conferencias de decanos, como representante de la academia, como bien sabes, que la conferencia de decanos de psicología está ampliamente preocupada por el tema, que no solo porque puedan desaparecer de algún modo las otras áreas, sino porque los propios alumnos piensan que es el único título posible, con lo cual hay sobrecarga en esa matriculación. Y están trabajando, y en serio, en otros ámbitos, en de psicología educativa, en psicología del trabajo y demás. Y están intentando avanzar también en esas parcelas y las llevan bastante avanzadas. Creo que preocupación hay. De hecho, en la conferencia de decanos no hay nadie de psicología del trabajo. Pero están trabajando en ello. bueno, No lo sé. Una de las No sé preocupaciones... de qué son los decanos, no lo sé. Pero están trabajando en ello, con toda seguridad. Una de las preocupaciones del Consejo, de la organización colegial, de que hayan competencias académicas en el grado, es que es la manera de proteger los distintos ámbitos. Porque si no, es que cualquier persona puede hacer de todo menos psicología clínica o psicología sanitaria. La importancia de que hayan competencias académicas que no profesionales. El colegio no regula la profesión, la regula el Estado, no nosotros. El problema que no haya competencia en el grado es ese. Es decir, que si no, el psicólogo sale y lo que hace es lo que hace cualquier otra persona. Y eso no puede ser. Yo creo que la pérdida del ámbito de trabajo y de recursos humanos, la pérdida de educación es esencial. Esencial. Y servicios sociales. Sería un error terrible. Trabajo social. Trabajo social. Estamos ahí. Nos quedan como 5 minutos escasos. María, no sé si alguien más quiere. Breve, por favor. Nuestra profesión, yo creo que sí tenemos que partir, que es muy joven en el fondo, aunque aquí está nuestro maestro Elio para explicarnos la historia, que arrancamos desde hace mucho, pero vamos haciendo camino al andar. Y en cuanto a lo que yo más he conocido, que es la psicología jurídica, casi hace 40 años nosotros nos ofrecíamos en los juzgados, precisamente de las profesiones, pues, para que nos pidieran con el devenir, que también hay un problema de si podríamos ser, por un lado, las personas que hiciéramos los peritajes, las personas que hiciéramos la intervención, pero bueno, con el devenir del tiempo van surgiendo psicólogos forenses, que es lo ideal, y bueno, y vamos, ya digo, poquito a poco aprendiendo. Lo que pasa es que hay varios problemas. Uno es la ratio, en concreto en prisiones, lo menos que yo he tenido siempre ha sido 500, trabajando con informes, pero sí que, digamos, pues, el encuadre de qué técnicas hemos usado, etcétera, de conclusiones llegamos, bueno, eso ya es voladísimo, pero a mí me preocupa mucho reciclar a los psicólogos mayores, porque merecen también seguir aprendiendo y merecen respeto y valorar su experiencia, eso es importante, y que siempre estemos de alguna manera a través de los colegios unidos, que estemos aprendiendo. Espera, si quieres, para ir más rápido, es que viene el tren. Fernando, rápido, y contestas a los dos. Y contesta a los dos. Era simplemente grandísima comunidad, muy interesante la información que ya he dicho. Lo de la recertificación profesional a la que se refería está incluida en la directiva de servicios. O sea, no es que sea una iniciativa del propio médico. Lo que ocurre es que la directiva de servicios se tiene que transponer. Entonces, en la transposición está la duda de si va a ser obligatorio, que era lo que se mencionaba los propios médicos, o si va a ser voluntaria, que es por donde parece que van a ir los hilos aquí. Y acabo de leer justo una noticia leyendo sobre esto, que el Colegio de Farmacéuticos ya va, en el red de Frankfurt, ya va puesto. O sea, no solo son colegios médicos, sino el Colegio de Farmacéuticos también, aunque desde esa perspectiva de voluntaria. Nos tenemos que poner nosotros también. Pues ánimo. ¿Contestas a María? Sí. No, yo no he dicho lo que ha dicho María, pero bueno. No bien, María ha hecho referencia al ámbito jurídico. Sí. Yo creo que el ámbito jurídico es el segundo ámbito de mayor desarrollo en la psicología,
pero además es el segundo ámbito que se va a regular, seguro. Es decir, así como en un momento determinado parecía que era educación, o era otro, yo creo que el segundo que se va a... Porque aparte, somos necesarios. Es decir, esa es la cuestión, ¿no? Que en el mundo de la psicología, que es tan diverso, la única manera de consolidar un ámbito de intervención es demostrar que somos eficaces. Por eso es tan importante la formación y las competencias. Eso es. Pues muchísimas gracias a todos. Con esta conferencia se acaba el curso académico y volveremos en octubre, Dios mediante. Gracias. Muchas gracias. Por la que ha sido posible que haya durado 10 años.